El artefacto escenario de visibilidad permite definir la visibilidad de los componentes del proceso automatizado del flujo de trabajo para entender mejor cómo se crea el objeto y cuál es su uso. Iremos desde la perspectiva de la pestaña Overview a nivel del proyecto para seleccionar la opción Create, que nos permite seleccionar el artefacto Visibility Scenario disponible en la misma categoría de los procesos. Le indicamos el nombre del artefacto Visibility como nombre, Visibility Scenario, y seguimos con la opción de Create después de haber indicado la misma descripción, dejando un espacio entre las dos palabras que hemos copiado desde el campo del nombre. Por la opción de Create nos encontramos con la configuración de este mismo objeto que requiere para empezar el uso de un proceso de negocio, observando en la parte inferior en la consola que tenemos 3 errores de momento después de haber indicado la creación del objeto, y por la opción de la flecha desde la parte derecha iremos a tener la visión sobre la consola, donde nos indica que el escenario debería de tener al menos un proceso y al menos un evento que finaliza el evento. Para entenderlo de esta manera, tenemos que disponer de un proceso para realizar la medición, porque este tipo de artefacto permite tener una visión desde la parte inferior de los atributos o componentes de un proceso de negocio. Es difícil entender cada uno de los artefactos si no los vemos en un proyecto, y también es difícil crear un proyecto si no tenemos algunos conocimientos base de cada uno de los artefactos, por lo que nos faltan ver todas las piezas del puzzle en un caso de uso en un proyecto empresarial, y también entender cada pieza para poder asimilar mejor y entender cada uno de los conceptos. Primero necesitamos un proceso. En la pestaña Overview nos dirigimos al proceso que tenemos creado con el nombre First Process, que lo iremos a incorporar en la pestaña. Este mismo proceso puede tener diferentes componentes entre el flujo de trabajo que iremos a diseñar, y la parte de Visibility Scenario se puede utilizar para realizar mediciones sobre los diferentes atributos que podemos exportar desde este proyecto, o incluso, mejor dicho, ofrecer una visión a los escenarios de visibilidad a los ciertos atributos que van a caer en el contexto del anterior objeto. Para entender mejor esta parte, nos podemos dirigir en la agregación de un formulario. Incluso por la opción que tenemos desde la flecha con el más, seleccionamos el formulario de aprobación. Este formulario de aprobación va a tener 2 caminos. Aquí nos indica un error. Este error está relacionado con lo siguiente, porque tenemos 2 caminos para este mismo formulario y el segundo no tiene ninguna lógica, porque es un proceso de aprobación y necesitamos tener las 2 opciones del flujo de trabajo consolidadas con diferentes otros procesos. Normalmente en el reject agregamos un email o algún objeto que nos permite realizar una notificación al usuario, y después volvemos al camino que permite cerrar o ir al final de este proceso. Eliminamos de momento el email porque para el email nos falta realizar algunas configuraciones. Nos situamos sobre el último objeto que hemos agregado, y por la opción de delete eliminamos esta parte y dejamos el proceso final para las 2 vías como llegar a finalizar este flujo de trabajo, aunque normalmente, repito, iremos a tener 2 opciones diferentes, porque no tiene sentido tener un formulario de aprobación y en los 2 formularios de aprobación lo que se hace es dirigirnos a la misma vía o por el mismo camino. Aún así, en este mismo formulario de aprobación necesitamos seleccionar cuál sería, por ejemplo, el asunto, o simplemente arrastro las propiedades que tienen que ver con el agente que arrancó este proceso, y también para el usuario iré a seleccionar los mismos detalles y dejo no due date para este proceso. No prestamos atención a esta parte. A lo que nos interesa es tener la relación entre un proceso de negocio y también el escenario de visibilidad. ¿Y por qué hemos agregado este proceso de negocio? Porque si no lo agregamos y nos fijamos, una vez seleccionado el área en blanco que tenemos en el editor del proceso, observamos en los detalles del proceso desde la pestaña de la parte derecha, la última, la visibilidad,
nos permite agregar 15 atributos en este momento para ofrecer una visión en el contexto de los artefactos de tipo Visibility Scenario. Por lo que si agregamos, tenemos el Purchase Order ID, porque esto nos llega desde la parte del formulario. Si eliminamos el formulario de aprobación, que lo hemos agregado, y de nuevo iremos a Visibility para agregar algún atributo, observamos que no hay ningún dato, por lo que no se puede crear un escenario de visibilidad para un determinado proceso y el mismo proceso no ofrece ninguna visión a los atributos a los que permite realizar la medición para tener la visión de tipo reporting. También lo podemos ver desde esta perspectiva. Por eso volvemos, agregamos el formulario de aprobación. Para el nombre lo podemos cambiar o lo podemos dejar, depende de las veces que se agregan. El proceso va a tener una constancia y le pone Approval Form 1, 2, 3, 4, 5. Y para Reject simplemente queremos ir a la misma vía del End para tener el proceso. Después nos interesa editar desde aquí con el Open Editor para editar el formulario de aprobación, y a este mismo formulario le agregamos un campo numérico. En este campo numérico queremos indicar que tenemos el Order Amount para tener más atributos que iremos a ofrecer al contexto del escenario de visibilidad, y después agregamos también lo que sería la fecha o el Order Date para este mismo Purchase Order. Podemos convertir los dos campos como campos obligatorios en el formulario de aprobación. Guardamos los cambios del formulario de aprobación. Cerramos la pestaña del formulario de aprobación después de haber guardado los cambios. Estamos de nuevo a nivel del formulario anterior. Para seleccionar el subject lo voy a dejar con el started by, con el usuario. Simplemente agrego elementos porque necesitamos indicar cuál es el usuario, los grupos donde va a llegar esta tarea de aprobación. Ahora tenemos el proceso de negocio, digamos, sin ningún error. De momento no prestamos atención a cómo incorporar los artefactos en un proceso de negocio. Lo haremos más tarde. Nos interesa ir de nuevo a la pestaña de Visibility para agregar los atributos o los datos que tenemos en el contexto de este proceso de negocio. Agregamos Order Amount, Order Data, simplemente seleccionando el atributo, y entendemos que este proceso de negocio ofrece una visibilidad a estos atributos. Guardamos el proceso de negocio para después volver al escenario de visibilidad, y dentro del escenario de visibilidad es donde continuamos con la obligación que tenemos, recordando los errores que nos muestran en la parte inferior en la consola que necesitamos agregar al menos un proceso de negocio. Agregamos el proceso de negocio por la opción de más y con Add Process. Le indicamos que este es el proceso, ya que sería el único que disponemos de momento a nivel del proyecto. Lo indicamos, automáticamente se agregan los eventos de tipo Start Event o los grupos de los eventos. Y en la parte inferior observamos el contexto por los atributos que el proceso de negocio ofrece en la pestaña de visibilidad para que estos mismos atributos se puedan incorporar en el escenario de visibilidad para tener mediciones sobre cómo tenemos en los diferentes procesos que arrancamos los estados de estos atributos. Automáticamente el tipo del dato es string o cadena de caracteres dinámica, aunque se ha definido como valor numérico o valor de tipo fecha en el formulario de aprobación. Desde aquí se pueden cambiar por la opción del lápiz o la opción de edit. Se puede cambiar el tipo para indicar que esta sería un date, y también para el Purchase Order ID le podemos indicar que es un integer, y así en adelante para lo que sería el Order Amount podemos esperar lo que es un double o cualquier otro valor que consideramos por los tipos correspondientes. Tampoco nos interesa ahora definir correctamente los tipos, nos interesa tener la visión y entender por qué y cómo se utiliza el escenario de visibilidad. Nos quedamos con este contexto heredado desde los diferentes procesos que se agregan por esta opción por el Add Process. También podemos agregar Observer Process, Workflow,
SAP BPM Process o Add Qualtrics Survey. Estos elementos los veremos más adelante. De momento dejamos por la opción del único proceso disponible la creación del escenario de visibilidad. En la pestaña de correlación, se puede definir la correlación entre los diferentes procesos, porque aquí hemos indicado que podemos repetir y agregar otro proceso adicional. En cuanto tenemos múltiples procesos, se pueden definir la correlación, la relación y los índices en cada uno de los procesos. Lo mismo con las fases. Las fases se pueden definir en base a los múltiples procesos que agregamos. A nivel del state, observamos cómo automáticamente se van a definir diferentes estados a nivel de la instancia, y cuando decimos instancia nos referimos a lo que tenemos en la pestaña general, que sería la instancia que se va a generar sobre este artefacto Visibility Scenario, porque dependiendo de las veces que el proceso se va a ejecutar para los diferentes usuarios, el escenario de visibilidad va a tener sus instancias y cada instancia va a tener los datos correspondientes, y por eso tenemos esta relación. Y en la pestaña de State automáticamente tenemos estos estados con la apertura del proceso en cuanto se termina, el Completed y el Abruptly Ended, para tener la cancelación también de estos procesos. En el status, en la pestaña Status, se pueden dejar los estados que nos proponen el objeto de visibilidad, o incluso aún más, se pueden cambiar el target type del none a una constante, por ejemplo, con el target value, y establecer de esta manera los thresholds o los conocidos como umbrales que nos pueden agregar o definir los valores de cómo iremos a considerar estos estados, lo que es crítico, qué ocurre cuando tenemos el proceso que falla, el process suspended, por ejemplo, u overdue, o la caducidad de los diferentes procesos. Todo esto lo podemos dejar con los valores por defecto. En la pestaña de Attributes también observamos los atributos que automáticamente se generan con la creación del escenario de visibilidad. Se pueden crear atributos personalizados desde la opción de más a nivel de la entidad o a nivel de los atributos calculados. Normalmente con esos atributos que tenemos disponibles en el escenario de visibilidad es suficiente para tener las mediciones o la visión de cada proceso de negocio o dentro del proceso de negocio. Acciones también podemos definir. Por defecto no hay ninguna acción creada. Por los tipos de navegación o disparador de un workflow, no agregamos esta acción, es decir, cuando el umbral va a llegar en un determinado proceso, podemos incluso realizar o avisar a un disparador de un workflow para tener otras acciones adicionales. Por ejemplo, tenemos Purchase Order con la fecha de caducidad que se acerca, y para dejar constancia de algunas acciones que los usuarios van a realizar, se pueden agregar y vincular con diferentes procesos. En el Performance Indicators, lo mismo, tenemos los indicadores ya predefinidos a nivel de la instancia, a nivel de la representación en la forma del gráfico o en la forma del chart. ¿Y por qué gráfico y por qué chart? Porque estos mismos escenarios de visibilidad importante se pueden vincular con el dashboard, y el dashboard es el que va a mostrar la información como representación, como título también en la parte del workspace o el espacio de trabajo de los usuarios, para tener esta visión a nivel del proceso de automatización, cuántos pedidos están abiertos, cuántos pedidos están a punto de caducar o qué pedidos tenemos con un importe superior, realizando todas estas mediciones a través de un escenario de visibilidad. Dejamos el escenario con la opción de Save. Los errores deberían de desaparecer porque hemos agregado lo que sería el proceso con la parte de los estados de los eventos y de los atributos, y tenemos los indicadores a nivel de la representación por un bar chart que hemos dejado en este escenario de visibilidad ya disponible en la parte del Overview, de la pestaña Overview. Entendiendo estos artefactos Visibility Scenario nos permiten
realizar mediciones y representaciones gráficas de estas mediciones desde los procesos de negocio o desde los diferentes componentes o atributos de los procesos de negocio que tenemos en la parte de automatización.